Doctora Leticia Calderón, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Informe Capital, tu casa como siempre. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que pues ha estado estas 2 últimas semanas, si no es que desde antes, sobre todo ya Donald Trump ya es el presidente electo, pero ha dado mucho de qué hablar desde su reunión con Joe Biden, esta última reunión hace 2 días, si no me equivoco. Y bueno, ya de ahí empezaron a sonar los nombres de su gabinete. Y hay algunos pues que pues sacan o resaltan mucha polémica, sobre todo por las acciones que han tenido en Estados Unidos, como Matt Gaetz, ¿no? Que es por ahí, tiene una acusación, ¿no? Por ahí. Pero cuéntanos, por favor, cuáles son estos nombres y sobre todo qué representa estos nombres para la política de Estados Unidos, pero sobre todo también la relación bilateral que tiene México-Estados Unidos. Pues mira, efectivamente, yo creo que va a estar muy movidito esto porque, hoy el presidente es Biden, Joe Biden, y sin embargo ya todos los reflectores están sobre lo que dice, hace y propone la próxima administración de Trump. Y ahí empiezan a preocupar ciertamente los nombres que se han designado y falta que los ratifiquen. Claro. Y aunque se quieren saltar al Senado, pues siempre hay un trámite y claro, tienen también la mayoría en el Senado, entonces se presume que estos serán algunos de los nombres que vamos a ver más adelantito, pero creo que preocupan especialmente los que tienen que ver, como tú bien dices, con la relación bilateral en lo que son temas centrales que además son promesas de campaña. Por ejemplo, en el caso de el que será el zar de la frontera, Tom Homan, es un personaje que ya había estado con Donald Trump en su administración anterior y tiene este sesgo, pues vamos a decirlo como es, muy racista, porque si hay una clara dirección en términos de no distinguir y no hacer, digamos, un reconocimiento a lo que es la presencia en su momento en la época de la pandemia, incluso Donald Trump hablaba de los trabajadores migrantes indocumentados como trabajadores esenciales. O sea, esta cosa tan hipócrita, ¿no? De que al final de cuentas tienen una utilidad y un servicio para esa nación. Otro que es un viejo conocido, no por viejo, sino siendo un personaje muy joven, pero por su actitud que es muy dura, muy ruda y un discurso muy incendiario, que es Stephen Miller, el mano derecha de asesor muy importante en todo lo que tiene que ver con migración. Y fíjate que proponen cosas muy radicales que Donald Trump dice y puede hacerlo. Algunas no, a ver, nada más quiero decirles, ¿no? Algunas sí las puede hacer porque sí están en su competencia como ejecutivo, y las otras tienen que pasar un trámite, pero trámite que al pasar por las cámaras, pues no tendría por qué ser impedido. Por ejemplo, todo el tema que ha anunciado de la deportación, hay que tomarlo en serio porque se ha hecho y en este país no ha dejado de haber personas deportadas a nuestro país, mexicanos, paisanos que regresan a su país un solo día, digamos siempre, pero las últimas décadas de manera importante. Siempre es, no, que con Obama más, sí, pero no es solo el número. Es la intención y la intensidad de cómo este discurso permea, afecta y vulnera muchísimo el ambiente público en esas comunidades donde viven, pues vamos también a tenerlo muy claro, de 11 millones de personas sin documentos que viven en Estados Unidos, 6 millones son mexicanos. Entonces, sí hay una necesidad de estar preparados, de ver cómo México va a negociar incluso los retornos que tienen que tener condiciones humanitarias. México avanzó mucho en eso en algún momento y luego se fracturó con Trump, porque de repente no es tan fácil este tipo de acuerdos porque se lo saltan. Entonces México ahí va a tener que tener una presión más fuerte. Y la otra es cómo prepara México el retorno y la integración de sus propios ciudadanos que, a pesar de su voluntad, hay que decirlo también porque no es que lo deseen, volverían al país. Esto es importante porque si no estaríamos pecando de inocentes cuando sabemos perfectamente que ha ocurrido, ha seguido ocurriendo y se anuncia que ocurrirá. Entonces, este tipo de personajes, y el último que es de los más polémicos porque también es conocido el famoso Little Marco, ¿no? Que así le decía Donald Trump para burlarse de él, que es Marco Rubio, ahora será secretario de Estado, lo cual es un cargo muy importante, bueno, es importantísimo en Estados Unidos, pero no solo eso, sino que tiene
conocimiento y digamos, una dirección en términos de lo que él quiere hacer respecto a países como Cuba, de donde él es originario de descendencia, ¿no? Sus padres son cubanos. Y toda esta ideología anticomunista feroz, fanática, o sea, que raya en el absurdo porque francamente de repente tienen desdibujado el comunismo con casi con la caricatura, claro, ¿no? Pero sí está en su mapa del trabajo que plantea hacer, y ahí nosotros somos la frontera. Entonces hay que estar a las vivas. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes que se incluyen en este pregabinete, por así decirlo, que todavía falta la ratificación, como el dueño de Tesla, que es Elon Musk, y también este líder de opinión que era pues presentador de Fox, que es Pete Hegseth, y que tiene o es muy político crítico de las situaciones que pasan con el proceso militar allá en Estados Unidos? ¿Cuál es el afán de integrar este nuevo tipo de personajes? ¿Es para tener más votantes o tener básicamente con la ciudadanía más acercamiento? Bueno, a ustedes no se les olvide que en Estados Unidos un actor, Ronald Reagan, fue presidente de Estados Unidos y además repitió. O sea, digamos, esto de las celebridades llevadas a la política pasa en todo el planeta. Aquí sorprende porque además es un comunicador pues muy popular, también hay que decirlo. Y ahí más bien es la coincidencia ideológica, y que para Donald Trump se habla mucho de que la lealtad está por encima de cualquier otra cosa, y este sería un personaje que finalmente le dio eco, y pues mira, hay una sintonía en términos ideológicos. Sí sorprende el hecho de que lo pone en un lugar como la defensa, que es además con un presupuesto realmente de los más importantes, siendo un país enormemente bélico, lo cual quiere decir que no van a dejar la condición bélica en el sentido de su protagonismo, aunque digan que no van a intervenir en otra parte. Entonces, la preocupación es si van a hacer de su propio territorio estadounidense este terreno de pelea, y ahí entra el tema de migración, que mencionaba yo. O sea, esta pugna donde las armas, toda la infraestructura. Y no se nos olvide algo que es muy fuerte. En Estados Unidos, la justicia, el tema de las prisiones, por ejemplo, están privatizadas, cosa que se hizo en México y que nos vinimos a enterar el sexenio pasado, que también por ahí va la jugada, ¿no? Hacer negocios con esto. Hay todavía prisiones en nuestro país que están concesionadas o que son privadas, pero en Estados Unidos es una generalidad. Por tanto, puede que haya un encauzamiento de esta industria militar y de este personaje hacia cuestiones que también acaben afectando a los estadounidenses, pues por lo menos en términos de su vida cotidiana. ¿Y en relación a Elon Musk? Ay, bueno, pues es que es un personaje, ojo, interesante, ¿eh? Él no es ciudadano es naturalizado estadounidense, pero es de origen sudafricano. Y lo interesante es cómo hay esa posibilidad en Estados Unidos. Me llama mucho la atención, me parece que es interesante, pero él anuncia justamente todo un discurso de una expansión muy agresiva, y también como con una intención muy clara de digamos, componentes que necesita para su industria o para toda la inversión que él requiere, y ahí entran países, bueno, como México, sin lugar a duda, y hay que tener siempre mucho cuidado, pero también Argentina, que ahorita está, bueno, Milei se pone ahí de tapete, ¿no? Claro, en 30 segundos y como conclusión, ¿qué representa este gabinete para la relación bilateral con México? Un desafío muy grande, una revisión muy clara y muy importante de cada uno, no solo de los personajes, sino su capacidad real de acción, y una respuesta organizada, competente y con el conocimiento que ya tenemos de este tipo de acciones, porque ya las hemos vivido. Perfecto, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación con este gabinete pues ya dado a conocer, y quién más se va sumando al gabinete de Donald Trump allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí con la doctora Leticia Calderón nos despedimos y nos vamos justo juntos a una pausa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Regresamos.